Segunda de Corintios 4:18 dice, leamos todos juntos. Segunda de Corintios 4:18, ¿qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la dimensión natural? Escúcheme. La dimensión natural es la dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, del espacio y de la materia. Y a la dimensión natural se accede a través de los sentidos. Eso es lo visible, lo palpable, lo razonable y lo temporal. Segunda dimensión, que es la dimensión sobrenatural o espiritual también llamada. Leamos todos juntos. Es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es el ámbito espiritual, permanente, invisible y eterno, que se ubica fuera del tiempo y ejerce dominio sobre lo natural. Al ámbito sobrenatural de Dios solamente podemos acceder. ¿Cuál es la llave para acceder a lo sobrenatural de Dios? La fe. Escúchame. Lo sobrenatural de Dios, la dimensión invisible, la dimensión espiritual, la dimensión donde habita Dios, tiene la habilidad de trascender el mundo espiritual y manifestarse de manera tangible y visible en la dimensión natural, aquí en la tierra. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra? A través de milagros, a través de señales, a través de salvación, transformaciones de vida, liberaciones, sanidades y maravillas. ¿Cuántos quieren que lo sobrenatural de Dios se manifieste en esta noche, en este lugar? ¿Quién es Dios? Estamos en la introducción. ¿Quién es Dios? A Dios no se le puede describir, porque si lo pudiéramos describir en palabras, no sería Dios. Pero vamos a tratar de alguna manera de describirlo con palabras humanas para poder entender un poquito. ¿Quién es Dios? Vamos a leer. Dios es un ser espiritual, eterno e inmutable, que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la eternidad o ámbito espiritual y se manifiesta de forma visible en la dimensión natural. A Dios solamente se le puede conocer por revelación. Vamos a leer Isaías 57:15. Levante su mano y lea conmigo. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Leamos fuerte. Yo habito, dice Dios, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entramos en tópico. Diga conmigo la fe. Vamos a definir qué es la fe. Número 1, ¿qué es la fe? La fe, si puede leer conmigo, es la habilidad de creer a Dios. Es la habilidad de creer a Dios sin la razón. Es la habilidad de creer la palabra de Dios o lo que Dios dice sin la razón. La fe no necesita razón para creer, porque supera el razonamiento.
Si es razonable, no es fe y no es de Dios. Número 2. Una pregunta. ¿Todos tenemos fe? ¿Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos fe? Sí, vamos a leer Romanos 12:3. Mira lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿todos tenemos fe? Claro que sí. ¿Qué dice la palabra? Que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, muévete, y ese monte se moverá. ¿Tenemos todo fe? Claro que sí. 3. ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Qué clase de fe es la que tenemos? La fe de Dios. Mira lo que dice la Reina Valera 1865. Reina Valera 1865. Marcos 11:22. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe de Dios. No dice tened fe en Dios como dice la 1960. Dice tened fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe que tenemos? La fe de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana caída, no puede creer. Nuestra naturaleza humana caída solamente puede dudar. La naturaleza divina no puede dudar, solamente puede. La naturaleza divina solamente puede creer. Nosotros no podemos producir fe, porque es imposible para nosotros creer. Por eso que necesitamos recibir la fe de Dios. Levante su mano. Diga: para mí, con esta naturaleza caída, adámica, diga: yo no puedo creer. Levante su mano y dígale: papá, yo necesito que me des de tu fe para poder producir un milagro. El milagro que necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Número 4. ¿Cómo desatamos nuestra fe? ¿Cómo podemos desatar nuestra fe y producir un milagro en el área de nuestra vida que necesitamos una intervención de Dios? Puede ser en tu área de salud. Puede que estés enfermo y necesitas una intervención divina, un milagro de Dios. ¿Cómo podemos desatar esa fe que produce milagros? Probablemente necesitas una intervención de Dios en tu área económica. Probablemente mis hermanos extranjeros necesitan una intervención de Dios, un milagro para que esos papeles puedan moverse rápido y puedan tener sus papeles y ser legales en nuestro país. Yo no lo sé. Quizás necesitas un milagro en el área judicial, en tu área familiar, matrimonial. O quizás necesitas una intervención divina, en tu vida espiritual. ¿Cómo desatamos nuestra fe? Si todos tenemos fe y esa fe viene de Dios, ¿cómo la podemos desatar? Letra A: a través de nuestra confesión. Tú tienes que declarar lo que el cielo está diciendo. Tu boca se tiene que poner de acuerdo con lo que el cielo está diciendo con tu situación. Por ejemplo, si tú estás enfermo, ¿qué es lo que está diciendo el cielo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Por sus llagas, más fuerte, por sus llagas fuimos curados. Entonces tú te tienes que poner de acuerdo con el cielo
y tienes que confesar lo que la palabra de Dios está diciendo. Tienes que erradicar de tus labios palabras de duda, palabras de queja, palabras de negatividad y declarar lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo desatamos nuestra fe? A través de nuestra confesión. Letra B. La fe necesita una acción correspondiente, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a orar por milagros en esta tarde. Vamos a orar por sanidades. Vamos a orar por liberación. Vamos a orar por restauración de vidas. Vamos a orar quizás no por un milagro físico, porque hay muchos de ustedes que necesitan un milagro financiero, un milagro familiar, un milagro judicial, un milagro económico, etc. ¿Cómo desatamos la fe para milagros? A través de nuestra confesión, pero también la fe necesita una acción correspondiente. La fe sin obras es muerta. Si tú declaras algo, tienes que tener una acción correspondiente a lo que tú estás declarando. La Nicole Colwan, ella cuenta que cuando hizo su primer encuentro con Dios en este lugar, dice que escuchó en el encuentro que el predicador de turno decía: Jesús murió en la cruz por todas tus enfermedades. Y ella lo creyó, lo confesó, llegó a su casa, y su hijo, que tenía un asma crónico y que tenía que estar con algunos medicamentos, ¿sabe lo que hizo ella? Agarró los medicamentos y quema. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Hace unos días atrás un amigo del norte me decía: tengo un amigo inconverso, psicólogo, que está con depresión, y me envió los pantallazos que quería suicidarse. Y me dijo: ¿qué hago? ¿Cómo lo libero? Tengo que echarle fuera a los demonios. ¿Cómo lo hago? Le di una serie de consejos. Me dijo: pucha, yo he orado por la palabra de ciencia, pero no pasa nada. Le he pedido a Dios que me dé una palabra de ciencia, que me dé ese don. Pero que yo me he dado cuenta que ese don es muy importante en el evangelismo. Y yo le mandé un pantallazo de cómo se activa un don. Y es exactamente lo que nosotros estamos hablando en este momento: el don de la salvación, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, etc. Primero tú tienes que oír una palabra referente al tópico. Si quieres caminar, ejemplo, en el don de palabra de ciencia, tú tienes que escuchar una palabra respecto al don de ciencia. ¿Qué es lo que dice Dios? Esa palabra que entra por aquí va directamente a tu espíritu. Tú la crees, tú la confiesas. ¿Qué tienes que confesar? Tienes que confesar que el don ya lo tienes, que está en ti, porque es un regalo, que no tienes que hacer nada para merecerlo. Y después de eso tienes que hacer una acción correspondiente para que se active el don en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir donde una persona y te tienes que tirar al vacío sin paracaídas. Porque esto se activa por fe. Pucha, sería re fácil que Dios te hiciera aparecer un diploma donde diga: certifico que ahora con mi dedo lo firmo que tú tienes la palabra de ciencia. Pucha, ahí nos tiramos todo al vacío. Pero resulta que esto es por fe. Lo sobrenatural, para acceder a lo natural, a lo sobrenatural, tenemos que entrar por la fe. Y eso está por encima de todo intelectualismo humano. Eso está por sobre la lógica y por sobre la razón. Tenemos que hacer una acción correspondiente. Tenemos que buscar a uno que no conoce a Jesús, y tenemos que soltar una palabra de ciencia por la fe. ¿Cómo nos vaya? Mira lo que dice la Biblia amplificada, Hebreos 11:1. Lo tengo en inglés, ¿se lo leo en inglés? No. ¿Cómo que dice 31 minutos?
No voy a hacer el ridículo hablando en inglés aquí. Hebreos 11:1, la versión de la Biblia amplificada, dice lo siguiente. Leamos todos juntos. Ahora bien, la fe es la seguridad, título de propiedad, confirmación de lo que se espera, garantizado divinamente, y la evidencia de lo que no se ve, la convicción de su realidad. La fe comprende como hecho lo que no se puede ser, lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos. Cinco, ¿cómo puedo desarrollar mi fe? ¿Cómo puedo crecer en fe? Romanos 1:17, mira lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cuál es la palabra clave allí? Diga revela, diga revelación. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La traducción al español dice por fe y para fe, 1960. Vamos a leer la 1909, ¿qué dice? Reina Valera 1909. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe. Es diferente. Diga de fe en fe. Más fuerte, diga de fe en fe. ¿Qué es lo primero que nos enseñan los pasajes bíblicos? Diga conmigo, la fe se puede desarrollar. Podemos ir de fe en fe. La fe se puede desarrollar. Tú puedes crecer en fe. ¿Qué más? Podemos ir de fe en fe. Significa de un nivel de fe a otro nivel de fe mayor. ¿Cuál es la clave para avanzar? Lo decía la 1960, porque el Evangelio se revela. La justicia de Dios se revela. ¿Cuál es la clave para avanzar de tu nivel de fe que tienes a uno mayor? Porque claramente, si no ha sucedido el milagro, es porque no te alcanza con tu nivel de fe. ¿Y qué hacemos para ir a un nivel de fe mayor? Necesitamos una, diga revelación. Más fuerte, diga revelación. Mira, escúchame. Todo lo que has alcanzado en Dios ha sido por fe. Y lo que concibió esa fe fue una revelación. Una palabra que vino a tu espíritu. Una palabra de Dios que vino a tu espíritu. ¿Sabes lo que concibió dentro de ti? Fe. Y esa fe concibió el milagro del cual has estado disfrutando. Piensa. Todo lo que tienes, todo lo que has alcanzado en Dios, todo lo que has crecido y todo lo que has conquistado. Piensa un momento. Todo lo que has conquistado, todo lo que tienes en Dios. Bueno, todo eso que tienes, sea poco, sea mucho, ese es tu nivel de fe actual. Tú no tienes más del nivel de fe que tienes actualmente. Nosotros no podemos alcanzar más allá del nivel de fe que nosotros podamos tener. Escúchame, si un creyente no tiene conocimiento revelado de Dios, su fe no crecerá. Si un creyente no tiene conocimiento revelado de Dios, su fe se va a estancar. Número 6. Señales que muestran que tu fe se ha estancado. Letra A. Cuando no sucede nada nuevo en la iglesia,
Súbelo un poquito. Cuando nada nuevo sucede en la iglesia, letra B, cuando la congregación no crece, cuando no hay milagros, señales, prodigios, sanidades y liberaciones. D, cuando no gano almas. Y E, el estancamiento en cualquier área de mi vida, ya sea financiera, espiritual o personal, habla de que tu fe se estancó. ¿Qué es lo que necesitas para ir a otro nivel de fe mayor? Un rema de Dios, una palabra de Dios a tu espíritu, la voz de Dios susurrando a tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios a su espíritu en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? 7. La incredulidad es la consecuencia de la caída del hombre. La incredulidad. La Biblia de las Américas, vamos a leerla, Génesis 2:17. Pero el árbol no dice de la ciencia, como dice la 1960. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esté conmigo acá porque esto es profundo y necesito su total atención. Esta palabra conocimiento significa intelectualismo. La palabra que aparece aquí significa intelectualismo y razonamiento humano. El día que comas del árbol del conocimiento, del intelectualismo y razonamiento humano, ciertamente morirás. En el Edén, Adán y Eva se movían, caminaban solamente por conocimiento revelado. Es decir, ellos se movían por revelación. Antes de la caída, Adán y Eva caminaban y se movían por revelación. ¿Qué es revelación? Si la revelación es la clave para ir a otro nivel de fe que yo necesito porque estoy estancado, que yo necesito porque necesito una intervención de Dios. ¿Qué es revelación? ¿Lo tienes allí, Kevin? Letra A. ¿Qué es revelación? Es el conocimiento de Dios descubierto a nuestro espíritu. Revelación es conocer a Dios. Es el conocimiento del Dios sobrenatural cuando es descubierto a mi espíritu, no a mi mente, a mi espíritu, que se recibe por medio de ver, de oír y de percibir espiritualmente. ¿Qué más es revelación? Letra B. Es la mente de Dios descubierta al ser humano para que el hombre pueda ejercer dominio sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. ¿Qué es revelación? C. Revelación es saber algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. D. En lenguaje místico se llama percepción espiritual. ¿Qué significa todo esto que yo les he dicho? Escúcheme. Póngame atención aquí, por favor. En el Edén, Adán tenía la mente de Dios antes de la caída. Él podía oír a Dios. Adán podía ver a Dios. Vivía en lo sobrenatural de continuo. En lo sobrenatural no existe la enfermedad. En la dimensión espiritual no existe la enfermedad, no existe la muerte, no existe la deuda, no existe la escasez, no existe el temor. Adán no sabía cómo enfermarse. Mire la palabra que estoy usando.
Adán no sabía cómo enfermarse porque no tenía conocimiento de la enfermedad antes de la caída. Antes de comer del árbol del intelectualismo y razonamiento humano, no sabía cómo enfermarse porque no tenía conocimiento de la enfermedad. No sabía cómo morir porque no tenía conocimiento de la muerte. No sabía cómo endeudarse porque no tenía conocimiento de la deuda. Adán no caminaba por intelectualismo o razonamiento humano. Adán caminaba por, diga fuerte, revelación. Porque en la dimensión sobrenatural donde él se manejaba, está por encima de la dimensión natural o física. Porque en la dimensión sobrenatural donde Adán vivía, esta dimensión, la dimensión donde Dios habita, ejerce dominio sobre la dimensión natural. Ahora, cuando Adán pecó, él cambió el conocimiento revelado por el intelectualismo. El intelectualismo es tratar de entender a Dios por medio de nuestros sentidos físicos, por medio de nuestros 5 sentidos, tratar de entender a Dios. Cuando Adán pecó, en ese momento él comenzó a dudar, comenzó a razonar. Entonces entró la incredulidad al corazón del hombre. Escúchame, mira, escúchame. Póngame atención aquí. La revelación la trae el Espíritu Santo ¿a dónde? ¿A la mente o al espíritu humano? Al espíritu. La revelación la trae el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está muerto, no podemos conocer a Dios, no podemos escuchar a Dios. Por ende, no podrá haber fe. Por ende, no podremos acceder a lo sobrenatural de Dios. 8. Para entrar a un nuevo nivel de fe se requiere una nueva manera de pensar. Dígalo fuerte, levante su mano, dígalo conmigo. Para que yo entre a un nuevo nivel de fe requiere una nueva manera de pensar. Lo primero que yo necesito es humildad para renunciar a mi manera de pensar. Lo primero que yo necesito es morir a mi orgullo. Ser humilde, morir a mi manera de pensar, para que pueda venir una palabra de Dios a mi espíritu y que desafíe mi incredulidad. Que venga una palabra de Dios, que venga un rema de Dios y que yo pueda creer a Dios más allá de la razón, más allá de lo que la lógica está diciendo, más allá de lo que los hechos naturales están diciendo. Creerle a Dios más allá de mis imposibilidades, creerle a Dios. Usted no puede creer algo si no tiene conocimiento de eso. Si tú no sabes que Cristo sana, tú seguirás enfermo. Pero si tú tienes la revelación de que Jesús es tu sanador, viene revelación a tu espíritu y eso es lo que tú vas a recibir. Si quieres ver un milagro, tienes que ir a otro nivel de fe. Si quieres pasar a otro nivel de fe, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y para cambiar tu forma de pensar, necesitas una palabra revelada que salga de la boca de Dios. Si quieres salir del estancamiento, tienes que ir a otro nivel de fe. Si quieres pasar a otro nivel de fe, tienes que cambiar tu manera de pensar. Para cambiar tu manera de pensar,
y salir de ese estancamiento espiritual, necesitas un rema de Dios. Diga conmigo, la fe de Abraham. Génesis 15:1. Después de estas cosas, ¿qué vino? ¿Qué vino? La palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2, ¿qué dijo? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él ¿qué vino? Palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, ese era el rema, esa era la palabra revelada: así será tu descendencia. ¿Y qué pasó en el verso 6 con Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué nos enseña el pasaje bíblico? Póngame atención. Abraham recibió una palabra revelada. Esa palabra derribó una fortaleza en su mente, una atadura mental, una manera de pensar contraria a la palabra. Esa palabra derribó esa fortaleza. Esa palabra derribó conocimiento intelectual y razonamiento humano. Esa palabra revelada cambió su manera de pensar. Esa palabra revelada lo llevó a un nuevo nivel de fe. Y ese nuevo nivel de fe, ¿qué desató? Diga un milagro. Más fuerte, diga un milagro. ¿Sabes qué? Dios le dio esta palabra a Abraham cuando tenía 75 años. Su esposa Sara era estéril. Dios le dice: tus hijos serán tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso es razonable a la mente? ¿Qué dice el intelectualismo respecto a esa palabra? Que esa palabra es estúpida, que esa palabra es inútil, que es una palabra tonta, que solamente los débiles de mente pueden creer esa estupidez. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la mente humana. Eso es lo que dice el espíritu griego. Abraham tenía una fortaleza en su mente. Yo no puedo tener hijos, me moriré solo, no tendré descendencia, mi esclavo me va a heredar. ¿Cuál era el argumento que tenía esa fortaleza? Porque mi esposa es estéril y más encima está viejita. 9. ¿Qué hizo Dios para liberar a Abraham de esa manera de pensar? ¿Qué le dio? Una visión, que también lo podemos llamar, le dio un rema, una palabra revelada, le dio una visión. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios contigo para derribar esa vieja manera de pensar que te ha mantenido estancado? La única manera de alcanzar ese milagro que tú necesitas es una visión de Dios. Es una palabra de Dios a tu espíritu. ¿Qué es una visión? Es un rema de Dios. ¿Qué es una visión? Un rema de Dios, una palabra revelada de Dios que tú necesitas en ese momento que estás pasando una cierta situación. La palabra adecuada que tú necesitas en medio de una enfermedad. La palabra adecuada que tú necesitas en este momento, según la circunstancia y la situación que estás viviendo. Mira,
Para romper esa manera de pensar, necesitamos algo más grande que nosotros. Necesitamos una visión, una perspectiva de cuál es nuestro futuro. ¿Qué es lo que tú necesitas para romper con el estancamiento? ¿Qué es lo que tú necesitas para recibir el milagro que tanto deseas? El milagro que tanto necesitas. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas que Dios renueve la visión en tu espíritu. Lo que visionaste hace un año, quizás ya lo alcanzaste y tu fe se estancó y paraste de avanzar. Pero Dios te dice: hoy hay más para ti. ¿Qué es lo que te dice Dios hoy a través de este rema? Hay más para ti. Levanta tus ojos y mira con los ojos de tu espíritu todo lo que yo tengo preparado para ti, dice Dios. Tú sabes que cuando Dios le mostró la visión a Abraham, ¿era de día o era de noche? Era de día. ¿Y cuándo salen las estrellas? ¿De día o de noche? De noche. Entonces, ¿vio o no vio estrellas? Con los ojos naturales no vio nada, porque no había nada. Entonces, ¿qué fue lo que vio? ¿O con qué fue lo que vio? Con los ojos de la fe. Vio millares y millares de estrellas. Y Dios le dijo: así serán tus hijos. Si puedes creerlo, aunque todas las cosas estén imposibles y en contra de ti, el milagro sucederá. Porque yo soy el Dios sobrenatural que habita la eternidad por encima de lo natural. Yo soy el que gobierno y yo soy el que controlo. ¿Cuántos dicen amén? Diga: mi Dios es sobrenatural. Diga: mi Dios tiene dominio sobre la dimensión natural. Levante su mano y diga conmigo: ¿acaso hay algo imposible para mi Dios? Diga conmigo: la fe es ahora. Más fuerte, diga: la fe es ahora. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, Hebreos 11:1. Hay palabras claves. Ahora bien, la fe es. Las dos palabras claves son, diga: ahora. Más fuerte, diga: ahora. Diga: la fe es ahora. Diga: las sanidades ocurren en el ahora. Diga: los milagros ocurren en el ahora. Diga: no en el mañana. ¿Sabes que la razón por la cual nosotros no recibimos un milagro es porque nosotros lo esperamos para el mañana? Y los milagros ocurren porque la fe es ahora, no es para mañana. Ahora y es. Esas son las palabras claves. Una de las razones por las cuales no vemos milagros es porque los milagros toman lugar en el ahora y nosotros esperamos que sucedan en el futuro. Nosotros decimos: Dios traerá un avivamiento a mi vida. Dios hará milagros en el futuro. Dios me usará en el futuro. Las cosas en el espíritu, escúchame, las cosas en la dimensión sobrenatural, en la dimensión del espíritu, en la dimensión donde Dios habita, las cosas en el espíritu no son en el futuro y no son en el pasado, porque allí se habita la eternidad. Allí se vive la eternidad, un eterno y un continuo presente. En la dimensión espiritual las cosas son ahora. Por eso, si lo sobrenatural interviene en lo natural, si la dimensión del espíritu interviene en la dimensión natural, las cosas suceden ahora. Pero ¿por qué no suceden ahora? Porque el problema está en nosotros. Porque estamos estancados en nuestro nivel de fe. ¿Qué es lo que Dios nos quiere llevar en esta noche? A otro nivel de fe. Las cosas en el espíritu ya están completas.
En la eternidad Dios ya lo hizo. Ya sanó enfermedades incurables. Ya proveyó para tu hogar. Ya proveyó para tu deuda. En la dimensión espiritual, las almas ya están salvas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesús fuerte. Once. Los enemigos de la fe: la incredulidad, los hechos y la razón. Letra A. La incredulidad es un espíritu que utiliza los hechos y la razón para no creerle a Dios. Letra B. La razón coexiste con el hecho. El hecho le da sentido a la razón. Ejemplo, déjame eso en pantalla. En una corte no se puede acusar a nadie si no hay un veredicto razonable. Mente, intelectualismo. ¿Y por qué es razonable? Porque mostraron los hechos, las pruebas y las evidencias. Escúchame. Así sucede en la dimensión natural en la que nosotros vivimos. Después de que Adán cayó, después de que Adán y Eva pecaron, esto es en la dimensión natural. Si tú piensas que tu enfermedad es incurable, eso es razonable. ¿Por qué? Porque existen pruebas o hechos que le dan sentido a ese dictamen médico. Hay un examen que te muestra lo que tú tienes. Ese es el hecho. Estás enfermo. Tu cabeza lo entiende porque es razonable. Si tú piensas que la situación que estás viviendo no puede cambiar, eso es razonable porque existen hechos que así lo demuestran y que así será. Ese es el hecho. La situación no puede cambiar. Tu cabeza lo entiende y eso es razonable. Ahora veamos la misma situación en lo sobrenatural de Dios. A Dios no le importan los hechos, porque los hechos están sujetos a cambios. A Dios no le importan los hechos, porque Dios no habita en lo natural. Él habita en la dimensión permanente, eterna y que está por sobre lo natural. En lo sobrenatural hay algo más grande que los hechos y la razón. Levante su mano y diga conmigo: la verdad. La verdad no es cualquier cosa. La verdad no puede ser algo abstracto. La verdad no puede ser un libro. Si no es una persona, no es verdad. La verdad no puede ser menos que una persona. Si es algo abstracto, no es la verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad. Diga: la verdad es la palabra. Diga: Jesús es la palabra. Diga: Jesús es el verbo. Diga conmigo: el nivel más alto de la realidad. Y piensa en esto. Diga: el nivel más alto de la realidad no son los hechos, es la verdad. Piensa en la situación difícil que estás viviendo. Piensa en esa condición de estancamiento que estás pasando. Puede ser espiritual, económico, familiar, etcétera. Diga conmigo: el nivel más alto de la realidad no son los hechos. Más fuerte, diga: el nivel más alto de la realidad no son los hechos. Diga: es la verdad. Diga: es la verdad.
¿Y cuál es la verdad respecto a la situación que estás viviendo? ¿Qué es lo que dice la verdad respecto a la situación que tú estás viviendo? Que tú naciste para ser uno más del montón. ¿Sabes lo que yo he aprendido? Que cuando viene un rema de Dios sobre mi espíritu, sobre mí, Dios me transforma a mí en ese personaje de la Escritura. Hace muchos años, cuando Dios nos dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que te mostraré será bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabes lo que Dios estaba haciendo? El Abraham de ahora eres tú. Esa palabra es para ti. Cuando Dios te dice: no digas que eres un niño, no digas que no sabes hablar, porque a donde yo te mande tú irás. Todo lo que tú digas vas a decir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está diciendo: tú eres el Jeremías de esta generación. Ese es un rema. Ese es un rema, esa es una palabra de Dios para ti. ¿Qué es lo que dice la verdad respecto a la situación que estás viviendo? Que naciste para el estancamiento, que naciste para lo poco, que naciste para la deuda, que naciste para la injusticia, que naciste para la enfermedad, que naciste para ser del montón, o que naciste para ser un líder sobrenatural sobre esta tierra. ¿Qué es lo que dice la verdad respecto a tu situación que estás pasando? Si hay una enfermedad en tu cuerpo, ¿qué dice la verdad? Si necesitas una intervención, un milagro de Dios, ¿qué dice la verdad? El nivel más alto de la realidad, mis hermanos, no son los hechos, es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesús, póngase de pie, vamos a adorar al Rey.